El Teatro Libre está cumpliendo 50 años y parte de esa celebración incluye hablar con las personas que han construido literalmente espacios como este en el que estamos hoy, el Teatro Libre del Centro. Hoy estamos con una persona muy importante para este comienzo del Teatro Libre, una persona que tuvo sus inicios en la profesión dentro del seno del grupo del Teatro Libre. Hoy estamos con César Mora, creo que no necesita presentación, él es actor, él es músico, él es una de las grandes figuras de la televisión, el arte en Colombia. Bienvenido, César. Muchas gracias por venir hoy acá a hablar con nosotros. No, yo feliz, Diego, muy feliz. Fíjate que yo me ubico cuando decís hace parte de la construcción literalmente. Y es maravilloso hablar de eso, de ese comienzo nuestro en el Teatro Libre, de los que fuimos fundadores del Teatro Libre, porque fue así. Fue un comienzo de construir literalmente, porque fue entrar a este espacio donde estamos, que esto era un potrero, ¿cierto? Y empezar a hacer las gradas, empezar a hacer el escenario, al frente Alberto Martínez, el constructor, el arquitecto de todo lo que fue la parte de piedra, de la construcción realmente del teatro. Simón Vélez encargó de lo que es la capa de madera y toda la parte de madera, que es como la especialidad de Simón. Entonces con Alberto aquí abriendo huecos, abriendo chambas, entrando cemento, entrando arena, mezclando y trayendo, claro, obviamente con las personas que sabían del asunto. Pero nosotros éramos obreros rasos y hacíamos parte de esa construcción, de algo que además era nuestro. Era nuestro porque habíamos adquirido esta casa, era nuestro lugar, y esa ilusión de nosotros empezando, de tener un espacio, una cosa tan difícil en un país como el nuestro, tener un espacio que uno diga es nuestro espacio y es de nuestra propiedad, y aquí vamos a poder hacer nuestro trabajo, nuestro arte, nuestras obras. Entonces, ser parte de ese comienzo, pero además, como vos lo decís, fue el comienzo de mi carrera. Fue el comienzo de mi carrera porque yo llego aquí con un colectivo que armamos para hacer arte por todo el país, para caminar por el país con nuestras obras, convencidos en un momento determinado de la vida política en que había que llevar el arte a la gente. A cada rincón de Colombia. A cada rincón del país, y ese fue el propósito. Empezamos en Bogotá, me refiero que en Bogotá esas pequeñas microgiras que hacíamos de campaña, en los barrios, y nos parábamos en las esquinas a hacer sketch de teatro pequeñitos. Estamos hablando de finales de los 70. ¿sí? Finales de los 70. Correcto, fue para eso de la campaña del 70, campaña electoral del 70. Entonces, en eso fue como el germen de lo que posteriormente terminó siendo el Teatro Libre de Bogotá. Nos agrupamos en un colectivo que se llamó el TAR, Trabajadores del Arte Revolucionario. Entonces ahí estábamos los que finalmente terminamos siendo actores fundadores del Libre, y otro grupo que estuvo con nosotros al comienzo y después salieron porque su propósito era otro. El nuestro, los que nos quedamos porque estábamos convencidos de que... Y Ricardo dijo, los que quieran realmente dedicarse a esto, al teatro, alcen la mano y quédense aquí. Los demás, gracias. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Unos se fueron, otros nos quedamos, y fue cuando se inició ya el Teatro Libre como Teatro Libre de Bogotá, ¿no? Cuando hicimos esa primera reunión en ASEP, donde los estatutos, a la sociedad, la agremiación de empleados bancarios, ASEP. Entonces allí se hizo la primera reunión donde estábamos los que fuimos los fundadores, y se habló de los estatutos y todo eso. Y iniciamos esta carrera. Yo duré 15 años en ese primer comienzo. ¿Cuáles fueron las primeras obras, César? Pues yo me acuerdo que yo me subí como músico. En la primera obra que yo subí fue La verdadera historia de Milcíades García, que inclusive Milcíades García lo protagonizaba Jairo Soto, el Gordo Soto. De los dos gordos que había en ese momento en Colombia, que eran el Gordo Benjumea y el Gordo Soto, que eran así. El Gordo Soto ya no es el Gordo Soto, su nombre hoy en día esbelto. Entonces, él era Milcíades García, y yo me subí
con una guitarrita, y era como una especie de juglar en la obra que comentaba la escena que habían visto, el público había visto y luego le narraba la que venía. Era como una especie ahí, sí, de juglar, con una guitarrita ahí cantando, porque además hacía parte del grupo musical adscrito al Teatro Libre de Bogotá, que era El Son del Pueblo, que éramos no solamente actores de las obras, sino que éramos músicos, era un grupo independiente con el cual recorrimos el mundo, el país primero y luego el mundo, ¿no? En una gran gira, pues por Asia y luego por Europa. Sí, cabe aclarar que el Teatro Libre no solamente surge como un grupo de teatro, sino también tiene como ese brazo, llamémoslo así, ese brazo musical que trata de conquistar al público de distintas maneras, ¿no? Además con una música que también habla desde lo comprometido, políticamente hablando. Sí, indudablemente que así como el Teatro Libre de Bogotá surge producto de las ideas y de uno de los movimientos estudiantiles, tal vez el movimiento estudiantil más importante del país, que fue el movimiento estudiantil de los 70. Entonces, de ahí surge toda esta gente motivada por el teatro, pero además con este colchón impresionante de necesidad de expandir las ideas, de contar, de estar al lado de los necesitados y de los desposeídos. Entonces nuestras obras giraban en torno a eso, a hablar de la vida, a hablar de las luchas de la gente, y el grupo de música surge exactamente por la misma razón. Es a cantarle a cantarle a la vida, a las calles, al pueblo, a la patria que para bien o para mal nos tocó vivir y era nuestra vida, y a la que teníamos que cantarle, motivados por cosas del continente, por fenómenos del continente, fenómenos de masas del continente, el golpe de Estado en Chile, etcétera. Músicos como Rubén Blades, que le cantaban a la realidad, a la vida, al pueblo, a las necesidades. Pablo Pueblo, pues, cantaba canciones como Pablo Pueblo, que entre otras cosas, después yo la asumí como una de las canciones banderas del repertorio de lo mío musicalmente, de mi orquesta. Pero era todo esto que se daba, ¿cierto? Las peñas folclóricas que son herencia de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Chile, y que aquí indudablemente no fue la excepción. Se hacían peñas folclóricas en que se cantaba la música de Mercedes Sosa, de los Quilapayún, etcétera, de los Intilimani, ¿cierto? Entonces nosotros heredamos eso. Hicimos grupos que tenían que ver con este estilo. De ellos recuerdo Antorcha y Comuneros, y después surge el Son del Pueblo. Pero el son del Pueblo surge con otro tipo de música, porque decíamos, llevemos el mismo mensaje, pero con música más alegre y como todos éramos como amantes de la salsa y las guarachas y los montunos, matamoros, portaba la influencia de Cuba en la música, en las ideas y en la música, pues nosotros fuimos impregnados de eso, y el Son del Pueblo es resultado de eso. Pero el Son del Pueblo, su objetivo inicial no solamente era eso, sino también, como parte del Teatro Libre, hacíamos la música de las obras del Teatro Libre. Entonces, por ejemplo, éramos los músicos de Farsa y Licencia de la Reina Castiza de Valle Inclán. Entonces éramos como unos gnomos que nos desplazábamos por el escenario como gnomos, pero cantábamos, teníamos a cargo la música de la obra, ¿no? En Comuneros lo mismo, en los Comuneros también cantábamos, los actores cantábamos. Y hacíamos parte vital, pues, de las producciones del Libre en ese momento. Siempre lo hicimos. Sí, en ese momento integrando actores que cantaban, actores Claro. que tocaban instrumentos y actores que Claro, se dedicaban pues mi primera, yo siempre le cuento a la gente que mientras yo entré a las ligas mayores, eso fue sin anestesia. Eso no es como la Vuelta a Colombia, ¿no? Que usted empieza en las clásicas de no sé dónde, luego a la Vuelta a la Juventud, y de la Vuelta a la Juventud pasa a la Vuelta a Colombia. No, yo pasé a la Vuelta a Colombia de una vez. Yo llegué aquí, hice lo de La Verdadera Historia de Mercedes García, La Madre, en La Madre, donde también éramos los músicos que hacíamos La Madre, y de pronto un día dijo Ricardo Camacho, vamos a hacer el Rey Lear. Entonces estábamos allí en lo que le llaman, en la salita esa de estudio que está ahora ahí al lado de la cafetería,
la que está enseguida de la cafetería, donde ustedes se reúnen a leer. La Sala Plata le llaman. La Sala Plata se llama. Que fue la sala durante muchos años, Jorge Plata dio clase y se terminó llamando así, ¿no? La Sala Sí, Plata. la Sala Plata. Bueno, esa era la sala de las reuniones. Esa era la sala de las reuniones donde se daban los repartos de las obras, donde se estudiaban las obras, donde nos reuníamos a hacer foros sobre arte, donde estudiamos Shakespeare previo a hacer El Rey Lear. Y recuerdo ese día que estábamos ahí y Ricardo dijo, bueno, voy a dar el reparto del Rey Lear. Yo esperaba Guardián 32 o Árbol 15, una vaina así. Cuando él dijo El Rey Lear, Jorge Plata, Cordelia fulana, Regania fulana, en fin. Y de pronto dijo, el bufón del Rey Lear, César Mora. Y yo hice, en esa época yo era dulcemente irresponsable, como que yo no tenía como mucha conciencia de cosas, de responsabilidades tan grandes. Y yo como que me reí. Recuerdo muy bien la cara de Héctor Bayona, que Dios lo tenga por allá arriba, que estaba así al lado mío y estábamos así esperando. Entonces, a él ya le habían dicho que era Gloucester. Y yo, de esa vaina que uno dice, obvio. Y entonces de pronto dije, César Mora, el Rey Lear. Y yo hice así como... El bufón. Sí, y yo tuve como el bufón, César Mora, y yo tuve como una risita nerviosa, como pendeja, yo no sabía, como que yo hacía así, y de pronto Héctor se queda mirando y me dice, ¿pero qué le extraña? ¿Eso es usted? Sí, así mismo, como era él. ¿Qué? ¿Eso era para usted? Pues yo creo que ellos creían que era para mí, pero menos yo. Yo no. Como que fue con el paso de los días que yo fui viendo la inmensidad de esa responsabilidad que se me había entregado, ¿cierto? Para muchos expertos y shakespeariólogos, es que tal vez de todos los bufones de la literatura de Shakespeare, es como tal vez el más importante, el más brillante, el más lúcido de esos bufones. Entonces, sí, además que se toma como el protagonismo en un momento de la obra, ¿no? Casi que... Sí, porque es la conciencia del rey, ¿no? Está con el rey todo el tiempo. Desaparece después de la tormenta, de la gran escena de la tormenta, pues, pero está todo el tiempo con él, su lealtad con él, y es el que le va diciendo todo el tiempo, cuidado, estás entregando el poder, no sabes lo que te viene. Incluso, claro, hay comentaristas que dicen que ese bufón Shakespeare lo desapareció porque si no se le roba todo el foco al Rey Lear, ¿no? Sí. Es interesante, perdóname César, quería llegar a ese tema del Rey Lear porque es muy interesante pensar, es clave pensar para la historia del teatro en Colombia en este montaje, ¿no? De los grandes montajes que empezaron a traer los grandes clásicos al territorio colombiano. Ya teníamos una historia con algunos montajes de la Candelaria, del TEC, pero este montaje, digamos, es importante para la historia de Colombia, importante, claro, para la historia del teatro libre. ¿Cómo fue eso de coger a Shakespeare? Yo lo miro desde mi punto de vista como actor y como director. Yo digo, pues ahora uno tiene una cantidad de medios, ¿no? Entonces ve videos, aquí llegan producciones, hay una cantidad de películas que uno puede ver fácilmente, pero en esa época donde los materiales eran tan cortos, en ese sentido, ¿cómo fue encontrarse con el mundo de Shakespeare, su expresión, sus imágenes, su poesía? ¿Cómo fue todo ese proceso? Eso fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo de casi un año, de trabajo de sentarse con los especialistas primero. Un año de trabajo de mesa. Fue un año de trabajo de mesa. Eso fue un año empezar a hablar de Londres, de Inglaterra, la historia de Inglaterra, luego Londres, luego la historia del Globo, el teatro de Shakespeare, ¿cierto? Y luego la época, la música, la moda, todo, las costumbres, la historia, el momento sociopolítico de la Inglaterra del periodo isabelino, y luego Shakespeare en concreto, ¿cierto? Leerse todas las obras de Shakespeare, leer todo Shakespeare y luego concentrarse en el Rey Lear. Entonces fue un trabajo muy, muy, muy arduo, porque además, como vos decís, para muchos políticamente, para mucha gente de la política con la que habíamos sido amigos, creo que fue con el Rey Lear donde hubo una discrepancia, ruptura. O sea, donde Ricardo dice, es que queremos ser Shakespeare. Había un sector que decía, eso es reaccionario, que van a ser Shakespeare, aquí hay que hablar.
hay que hablar es del país, y ya estábamos hablando del país, ya lo habíamos hecho, y queríamos seguirlo haciendo, pero queríamos aprender de Shakespeare. Y Ricardo dijo, no nos pueden quitar la posibilidad de aprender de Shakespeare. Y queremos conocer a Shakespeare y queremos hacer a Shakespeare. Conseguimos aliados muy importantes como el maestro Grau, ¿cierto? Que dijo, listo, lo convenció Ricardo de que hiciera lo que tenía que ver con la escenografía, con todo el diseño de vestuario, ¿cierto? De diseñar el vestuario de los personajes a través de su pintura. Estaba Marlene Hoffman, una mujer que diseñaba telas, que nos dio todo lo que tenía que ver con las telas para fabricar todos estos diseños del arte de Grau. Y estaba el maestro Eduardo Carrizosa, que hizo la música de la obra. Teníamos aliados maravillosos en eso, que decían sí, y se convirtió precisamente en eso porque se convirtió en un montaje esperado por todo el mundo que se enteró. El Teatro Libre está montando Shakespeare, está montando El Rey Lear. Eso hasta ese momento no se había hecho un montaje de ese tipo. Por eso hasta hoy sigue siendo un referente y un montaje icónico dentro de lo que se hizo del Teatro Universal y el Teatro Clásico. En Colombia sigue siendo una pieza tal vez la más importante, ¿cierto?, que se hizo en ese momento. Mucha gente la recuerda. Yo alguna vez me encontré con un periodista muy importante que me dice, yo fui a verlos, yo nunca me olvidaré del Rey Lear porque yo fui a verlos en el Colón, una temporada que hicimos allí de teatro clásico, y después de esa, no sé qué tenga que ver lo uno con lo otro, pero después de verlos a ustedes en el Rey Lear salí y le propuse a la Chiqui, mi esposa, hoy en día, que si se casaba conmigo. Entonces, cosas como esas que están atadas, cosas que seguramente no tienen nada que ver, pero que surgían de eso. Yo salí de ver el Rey Lear y ese día le dije a la Chiqui, ve, cásate conmigo, etcétera. Pero mucho, Gonzalo Mayarino, recuerdo, Gonzalo Mayarino, papá, que hizo una serie de notas al respecto de lo que pasó y referenció el Rey Lear como el montaje más importante de la década en ese momento. Y hoy sigue siendo, y repito, un montaje icónico por lo que significó para el país, por lo que significó para el Teatro Libre, porque fue la independencia del Teatro Libre de las ideas políticas, pues, entre comillas. Porque es que si no hay política en Shakespeare y si no hay conflicto en Shakespeare, entonces ¿dónde lo hay? Claro. ¿Cierto? Entonces, fue maravilloso porque de ahí en adelante hicimos cosas como... pudimos meternos en cosas como Las Brujas de Salem, montar Molière, ¿cierto? El Burgués Gentilhombre, etcétera. Nos metemos con otros clásicos. Macbeth también después, ¿no? Claro. Macbeth. Perdón, Macbeth, claro, por supuesto. Entonces, creo que nos abrió un camino hacia realmente estudiar a fondo y aprender de los clásicos, ¿no? Sí, definitivamente para el Teatro Libre, como dice César, fue clave este encuentro con un autor tan importante porque marca ese comienzo de un teatro que quiere hablar desde lo universal, hablar de lo particular, ¿no? ¿Cierto? Acudir al clásico para hablar también de la problemática en Colombia, no solamente enfocarse en la problemática en Colombia. De hecho, el Burgués Gentilhombre tiene ese objetivo, tiene ese sentido. Yo diría que la mayoría de los clásicos, ¿no? Sí, claro, pero el Burgués Gentilhombre, concretamente en Colombia, en un momento en que la emergencia se tomó, la clase emergente se tomó el país, hacer Molière y hacer el Burgués Gentilhombre era una bomba. Eso era maravilloso porque era el retrato de la sociedad, de lo que estábamos viviendo. De esa burguesía emergente que quería aprender a hablar y a tener modales. ¿Qué es eso? Tal cual. Es eso, y era lo que estábamos viviendo, ¿cierto? Todo lo que se cocinó en ese crisol del narcotráfico, toda esa cosa, entonces era perfecto. Entonces, el Libre siempre ha tenido, creo yo, ese radar también puesto en el sentido de hablarle a la sociedad con los clásicos, por ejemplo, hablarle a la sociedad en el momento indicado, ¿cierto? Entonces, ahorita hace Crimen y Castigo, ¿cierto? Que es un clásico que ya está en el repertorio del Libre, pero indudablemente usted pone el Crimen y Castigo y no deja de ser vigente
ante lo que está pasando. Eso cuando Dostoyevski dice es que usted divide a las personas en dos categorías, La gente ordinaria. la gente ordinaria y la gente extraordinaria. La gente ordinaria vive supeditada a las reglas de la sociedad, pero la gente extraordinaria tiene derecho a cometer cualquier crimen de cualquier manera, en cualquier momento, sin que la ley se aplique para ellos. Nada Mejor más retrato vigente. que eso no podemos Sí, tener. claro que sí. Yo quería volver en algún momento de esta entrevista a lo que empezamos a hablar, y era algo que para mí es importante, y es cómo hace un montón de jóvenes en 1980 para encargarse de un espacio como esto. No solamente construirlo, vaya, construirlo, qué problema, ¿no? Desde poner los ladrillos y hacer los cimientos, pero después cómo mantener una sala a principios de los 80. ¿Cómo fue esa yo diría que es una labor épica, ¿no? Esto de... Yo siento que parte de la base de tener un líder que tenía claro no solamente el asunto político, sino el asunto administrativo. En la medida de lo que se podía, porque tampoco es que él fuera el gran administrador, ni que supiera de finanzas, ni nada de eso. Ricardo quería tener un espacio donde estuviéramos todos y fuera nuestro espacio para hacer lo que queríamos. Pero fue en la medida, fue ir aprendiendo, esto lo fuimos aprendiendo, ninguno conocíamos eso. Entonces, ¿quién administraba? Nosotros mismos. Entonces Ricardo decía, oiga, Jorge, a usted le toca manejar chequera y manejar esto, porque Jorge Plata de una u otra manera tenía experiencia por su familia, etcétera, y estuvo también al frente de la economía de su familia, entonces algo sabía de eso. Entonces los que sabían de eso, ayúdenos a eso. Entonces Jorge Plata, y luego posteriormente fue Germán Jaramillo, que se convirtió como también en una especie de administrador, organizador de todo lo que tenía que ver con la logística de las giras. Nosotros, los demás éramos como en un convento, los monjes que íbamos detrás de los que sabían. Yo me acuerdo que yo no tenía mi pasaporte, yo no cargaba mi pasaporte, el pasaporte lo cargaban aquí en la oficina. Entonces cuando viajábamos simplemente a uno le entregaban el pasaporte en el aeropuerto, tome, para que pase allá, o cuando íbamos, o cuando nos daban la cita en la embajada para pedir la visa. Entonces en esa primera gira internacional que hicimos, entonces cada uno nos íbamos todos en gallada, pero cada uno pasaba allá bajo la férula del abad mayor, ¿cierto? Y eso era Ricardo que organizaba. Luego ellos mismos fueron, no, esto necesitamos es un grupo de administradores, una persona que no tenga nada que ver con lo que tiene que ver con lo artístico, sino con lo administrativo. Entonces Pilar Uribe, Patricia Uribe, etcétera, que estuvo muchos años con nosotros aquí. Entonces, Luz Marina Rodas. Exactamente, las personas que sabían de eso, ¿cierto? Entonces, además, muy inteligentemente Ricardo logró convocar una junta directiva de gente muy importante que nos ayudó con sus contactos, con sus cosas, para ayudar, para conseguir algunos denarios que tenían que ver con el Estado, etcétera, etcétera, para nosotros. Entonces estaba Gloria Valencia de Castaño, estaba Daniel Besudo, estaba Besudo. Bueno, había un grupo muy importante de gente en esa junta directiva del Teatro Libre, que además se acercaron con mucha simpatía y cariño al Teatro Libre, producto de esa política de Ricardo de ser amplios en el repertorio. No solamente de hablarle al país, sino de poner los clásicos al alcance de las personas aquí en Bogotá, ¿cierto? Hasta el punto de que nosotros seguíamos viajando con las obras y presentamos, y era absolutamente macondiano poner nosotros el teatro, el Rey Lear en el solar de una casa en el Magdalena Medio, una tarima inmensa, ponerla ahí en un solar de la casa, y los habitantes de esa vereda venir a esa casa de esa persona que nos había prestado su solar
para ver el Rey Lear y meterse y involucrarse con la obra, o sea, meterse con Shakespeare y los costeños, esa gente con esa forma de ser tan bonita y tan irreverente, abierta a decir, oye, Edgardo, tú eres un faltón. No, le decían oye, Edgardo, cuídate de Edmundo que te va a clavar, que no sé qué. Y en la pelea, ver el combate entre Edmundo y Edgardo y la gente apostando, oye, te compro el cuero de ese traidor, no sé qué. La gente, era una cosa que uno no decía, esto es absolutamente delirante, eso no puede ser sino macondiano y en este país, ¿cierto? Eso solo se ve aquí. Era poner los clásicos también al alcance de la gente. No nos importaba los sacrificios que teníamos que hacer. Un día en un saludo creo que fue en Sincelejo, cuando salimos, nos habían prestado un teatro de cine viejísimo, y al final cuando salimos todos al saludo, nos montamos en la tarima y en el momento que estábamos haciendo la tarima cayó con el piso del teatro al fondo. ¿Me entiendes eso? Nos pasaban una cantidad de cosas hermosas, teníamos que dormir en el desierto, una vez se nos dañó el bus en el que estábamos de gira por La Guajira, en pleno desierto de La Guajira, y nos tocó esperar y dormir ahí mientras traían la llanta para cambiarla y no sé, en fin. Fue una época de formación, pero en ese momento ya hacíamos lo que queríamos, teníamos una infraestructura y teníamos al comienzo, repito, éramos nosotros los que resolvíamos eso. Nuestros mismos compañeros, los que tenían no solamente que subirse a hacer la obra, sino además hablar con el fulanito de Manizales y el fulanito en Pereira y fulano en no sé dónde para conseguir la presentación y la llegada nuestra de la gira y manejar los denarios para darnos el almuerzo a cada uno, hasta que fuimos encontrando, fuimos buscando instancias más profesionales a nivel de manejar el grupo. Pero fue así como todo lo fuimos aprendiendo en el camino. No solamente a hacer teatro y a hacer nuestro oficio, sino además a administrar nuestro grupo, ¿cierto? No había plata para nadie, no había plata para nadie. El que diga lo contrario o piense lo contrario, está completamente equivocado. Todos estábamos aquí sabiendo que lo que se ganaba era para pagar la administración, la luz, el teléfono, los servicios, el celador, ¿cierto? A Oliverio, etcétera, fulano, mengano y perecero, que eran trabajadores, que venían a trabajar con nosotros, pero que había que pagarle a la señora que hacía el aseo, etcétera, 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 etcétera. De resto, los demás teníamos y estábamos convencidos de que así era. Teníamos que conseguir un modus vivendi por fuera. ¿Cómo hacíamos? Entonces, por ejemplo, no sé, Leonardo Sossi era cocinero y se inventó unas empanadas y las vendía, y los del Son del Pueblo tocábamos en todos los bares de Bogotá con el Son del Pueblo y de ahí conseguíamos nuestros dinarios. Había una cosa muy linda, muy hermosa, y es que los que tenían una mejor posición económica dentro, porque obviamente había una lucha de clases como en la vida, pero con la diferencia de que aquí el que estaba en mejor posición económica estaba dispuesto a ayudar a los que no lo estábamos. Digo no lo estábamos porque yo era uno de los beneficiados de esa política. Ricardo un día dijo, no, aquí tenemos que ayudar a la gente que tiene pocos denarios y que tiene problemas en sus casas. Yo tenía ya 2 hijas y tenía problemas económicos con eso. Entonces le dijeron, ¿quién quiere ayudar a César Mora, por ejemplo, con algo mensualmente, que le dé algo mensualmente para que él pueda pagar, hacer un mercado y pagarle la pensión a sus hijas? Y levantó la mano Álvaro Bayona, Álvaro Hoyos, que le decíamos el Pausa. Dijo yo, y el Pausa durante mucho tiempo era el que me daba a mí para hacer el mercado y para pagar mi mecenas. Pero eso fue una cosa que Ricardo se fue inventando, de que unos ayudemos a los otros, ayudémonos entre nosotros, ¿me entiendes? Entonces, siempre pudimos resolverlo. Un momento en que no se puede, y eso hace que yo tome medidas, ¿cómo se llama? Drásticas, esa es la palabra, perdón, medidas drásticas frente a eso, porque me tocó con el dolor del alma decirle al teatro, no puedo, me toca ir a buscar otra cosa donde yo las 24 horas pueda trabajar porque ya las necesidades no me alcanzan. Así lo entendió, así salí yo y ahora estoy feliz de haber regresado. César, una última pregunta. Después de todo el camino que ha tenido César Mora como actor, como músico, como todo ese encuentro con el público,
Para ti, ¿qué quedó en ti de tu paso por el teatro libre? Para ti, ¿qué es ese paso en el teatro libre, en tu carrera? Para mí lo es todo. Siempre lo digo y lo reivindico como la etapa más importante de mi vida, indudablemente porque me enseñó un estilo de trabajo. Esa palabra es muy esa frase, esa oración es muy manida y es válida hasta hoy y seguirá siendo válida. Un estilo de hacer las cosas, un estilo de trabajo que se aplica, lo aplico a todo mi trabajo, tanto musical como si hago una película, si hago cine, si hago televisión. Yo llegué a la televisión con eso en la cabeza y hasta hoy nunca me lo he podido quitar de encima, cosa que reivindico y me siento orgulloso de eso, porque la gente y mis compañeros me conocen y saben eso, y cuando usted llega con una hoja de vida y detrás y un cartel como ese donde dice este es del Teatro Libre o salió del Teatro Libre, eso tiene un peso. Pero no solamente tiene un peso y del cual usted se tenga que sentir orgulloso, sino que eso hay que mostrarlo. Porque es que tiene una responsabilidad muy grande. Pero yo no tengo problema porque es que yo llegué con eso, con una forma de hacer las cosas que aprendí aquí y que hasta hoy lo sigo haciendo de esa misma manera. Mi forma de abordar, mi forma disciplinada de abordar el trabajo, de hacer las cosas, de leer los libretos, de la cosa tan sencilla y elemental como llegar a grabar y saberme las cosas. Y no llegar a decir, ¿qué es lo que tengo que decir hoy? No, yo estudio y voy y llego con... yo nunca llevo un libreto nunca llevo un libreto ni saco celular para mirar qué es lo que me toca decir. No, yo ya sé lo que tengo que decir, porque es que eso me lo enseñaron aquí y hasta hoy lo reivindico y a veces discuto con compañeros sobre eso. Les digo, no, en los castings. Entonces yo llego a un casting y si mi compañero no se sabe, yo le digo, ve y estudias y después vienes y pasamos la letra. Porque no, lo digo es porque, por responder a tu pregunta, eso me queda a mí eso, una forma de hacer las cosas, una forma de ver la vida, una forma de ver a los compañeros, una forma de ver el oficio, ¿me entiendes? Yo creo que el oficio de la televisión y de lo que llama Moure y de Francisco la farsándula, es una trampa que es rico hacer la televisión, yo la reivindico, qué bueno que se hiciera cada vez mejor y que hubiera el tiempo, a veces no tienen los directores el tiempo para hacerlo, como uno lo tiene aquí en el teatro, que se sube, ensaya y probamos y hacemos cosas y duramos un año haciendo una obra, no en televisión y en cine eso no se puede hacer, de pronto en el cine a veces se toman el tiempo para hacerlo, pero eso no es tan serio ni es la constante, entonces, pero yo sí lo hago y lo reivindico y me gusta mucho hacerlo y le digo a las generaciones, si algo tengo que decirle, yo no soy maestro ni nada de esas cosas, pero si a mí alguien me pregunta, yo le respondo y le digo, lo único que te salva en esto es puede sonar una frase cajón, pero es así, es ser disciplinado y serio con lo que estás haciendo. Cuando te bajas del escenario puedes hacer lo que se te dé la gana, aquí encima no te puedes permitir eso, no, ¿por qué? Porque además, y no te puedes comer el cuento. Lo bacano, por ejemplo, ahora que hablas de eso y para terminar esa pregunta, es que el volver acá, y se lo he contado a muchos amigos y colegas que me preguntan, oye, que volviste al Libre. En estos días hablaba con un colega y me decía, ¿cómo ha sido eso? Le dije, no, es volver a la fuente, hermano, es volver a poner los pies en el piso, por si uno se desubica y sale, porque uno no está exento de que caiga en esa trampa como de la fantasía y de la mentira, porque es mentira eso de la fama, y eso de que produce la bambalina y produce la pantallita, eso lo ve a uno todo el mundo, entonces todo el mundo te saluda, y eso es una trampa delicada que hay que manejar, y chévere, pero hay que manejarla con mucha madurez, con mucha altura, con mucha conciencia, y conciencia sobre todo de saber que no puedes hacer tal cosa, y que esto es pasajero, totalmente pasajero. Entonces regresar al Libre es retomar esa vez, encontrarme con usted para ensayar y ensayar y las veces, gracias a ti que además tiene la escuela de Libre que dice, ¿cuántas veces hay que ensayar? Ensayemos.
las que haya que ensayar. Y saber uno que se monta aquí ante 300 personas y que tiene que hacerlo bien, impecable, ya ponerse mal porque la embarró en un momento determinado y ponerse mal, eso está muy bien. Es venir a retomar la fuente y a poner, digo yo, y les he dicho a mis colegas a volver a aterrizar y poner los pies en el piso, ¿no? Eso de decir, vamos a presentar Crimen y Castigo en Onda y vamos a ir a Bucaramanga y vamos a ir a no sé dónde. No, yo estoy feliz porque es recordar y retomar, subirme en este escenario, es ver los fantasmas de mis compañeros por todo lado y todo el mundo pendiente y listos para salir a hacer el Rey Lear, Macbeth, la balada del café triste. Y es impresionante ver los fantasmas de los compañeros, las historias, las pequeñas anécdotas que uno tenía con los compañeros, con las compañeras, los amores y desamores dentro de cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Es volver a retomar la vida, retomar el oficio nuevamente desde el principio. Como que volver es rehacerse para seguir trabajando, ¿me entiendes? Sin traumas ni nada, pero qué bueno que muchos pudieran tener esa oportunidad que yo tengo el privilegio en este momento de tener, y es de estar aquí en lo que fue mi casa, donde fue mi fuente, volver a recuperar y a rehabilitar las piernas y la mente. Bueno, muy bien, César, muchas gracias por estar aquí. Ustedes lo pueden oír. César Mora. Es demasiado lo que hay que hablar, pero fue sí, hay una cantidad de temas, ¿no? Se quedan muchas cosas en el tintero, de verdad, esas anécdotas de la gira China, Asia, Europa. A la final, todo lo que ha sido la construcción del grupo, vuelvo y digo, no solo desde las piedras, sino también desde la parte humana. Sí. Todo eso tendrá muchas aventuras, pero bueno, ustedes lo ven aquí a César con toda su pasión, con todo su amor por el oficio, que se le sale por los poros, ¿sí? Muchas gracias, César, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Diego, y quiero decirlo de verdad públicamente que yo todos los días no me canso de sentirme orgulloso y admirar a Ricardo, al líder, de haber logrado que eso siga en gente como usted y la gente que hoy en día maneja de manera muy seria y determinante algo que él se propuso, que hubiera alguien ahí, que él hiciera su trabajo artístico y que hubiera otra gente que a ustedes les toca lo mismo que nos tocó a nosotros, porque el hombre administra, pero tiene que estar aquí protagonizando las obras, haciendo Raskolnikov, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha sido la mejor forma de que el legado del Teatro Libre se mantenga y vaya para largo. Gracias a ti. No, César, a ustedes. Son 50 años, esperamos que sean muchos más, claro que sí. 50 años. Tantas historias, tantas personas importantes y gratas para el grupo como César Mora. Bueno. Gracias a ti, gracias al Libre. Colombia, potencia de la vida. Bogotá tiene mucho que contar.